José Luis Parise es un psicoanalista, investigador, conferencista internacional y autor con casi 40 años de experiencia e investigación en las culturas iniciáticas. Gracias a más de 150 viajes por todo el mundo, logró metodizar los principios universales de la iniciación a través de una codificación de 11 pasos en 4 fases que ha nombrado el método de la magia. José Luis Parise se ha dedicado a divulgar este método en seminarios y plenarios tanto en América como en Europa, siendo además fundador de la Edipo, Escuela de Iniciación Psicoanálisis Ocultismo, con sede en Buenos Aires, Argentina. Dicha escuela, junto a su primer libro, El viaje iniciático, fueron premiados en el cincuentenario de la Organización de las Naciones Unidas. Más recientemente, su escuela fue ungida por los indígenas queros, últimos descendientes puros de la raza inca, como la enseñanza pachacútec. Les recomendamos visitar su página web edipo.org y edipo.net, donde podrán tener acceso a más de 400 horas de material de dicha escuela. José Luis, antes que nada, muchas gracias por aceptar participar en este congreso. Nos encontramos bastante emocionados por escuchar tu conferencia y pues bueno, te presento a mi compañero Oneiros, quien va a dar la pregunta que dé pie a todo esto que estamos esperando. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, soy Oneiros, junto con mi compañero Ibrahim y otros compañeros que están aquí presentes, formamos parte del colectivo Vía Sinapsis. Entonces, Vía Sinapsis es quien se encarga justamente de estudiar tanto los aspectos filosóficos, antropológicos, médicos, terapéuticos, de las plantas visionarias, de las plantas sagradas, de las sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Pero queremos también entender su trasfondo un poco más profundo, es decir, su vinculación con lo sagrado, con esas otras dimensiones de la conciencia, de las cuales creemos que tú nos puedes ayudar bastante a comprenderlo. Por eso te queremos comenzar esa charla con una pregunta que, bueno, aquí va, ¿no? El uso de las plantas visionarias se encuentra en una gran cantidad de culturas ancestrales en todo el mundo, como tú sabes. Teniendo en cuenta que la visión del mundo moderno es quizás un poco estrecha para darle lugar a la espiritualidad y a las experiencias de lo sagrado que se viven en este tipo de vivencias, ¿consideras que sería necesario replantear el paradigma dominante para dar cabida a otro tipo de prácticas como esta cuestión de las culturas iniciáticas y de esa manera, ¿qué recomendarías para el hombre occidental no indígena que no ha nacido en estas culturas iniciáticas? ¿Cómo se puede acercar a este tipo de experiencias para sacarle el mayor provecho? Primero el agradecimiento es recíproco, el agradecido soy yo, realmente, y la emoción es compartida. Encuentro en este sentido motivos muy sólidos. Cuando tuvimos nuestro encuentro allá en México, personalizado, encuentro tan ungido por la magia, yo tenía que estar en Barcelona y aparecí en México y dijimos esta posibilidad, intenté en el inicio mismo que quede ubicado que hay cuestiones por las cuales efectivamente es necesario abordar este tema, abarcar el tema. Y que esas cuestiones que son imprescindibles, bueno, 6 meses después son más imprescindibles aún. Así lo considero verdaderamente. Porque efectivamente entiendo que lo que ha ocurrido en este tiempo es confirmatorio de lo que hablamos aquel día. Resulta ser que basta ver afortunadamente el tino, el acierto que ustedes mismos han situado al necesitar armar ya semejante nivel de actividad dedicado a este tema, para darnos cuenta de que efectivamente la humanidad necesita, pero necesita, lo pongo a nivel de necesidad en este momento, orientaciones serias, sostenidas, y no cuestiones peregrinas respecto de estas temáticas. Porque es obvio que la humanidad está necesitando un despertar de otro orden que no se lo puede dar la ciencia, que no se lo puede dar la religión,
obviamente mucho menos aún la política, y no va a venir de cuestiones económicas. Acabo de nombrar los 4 paradigmas imperantes, pero también es cierto que la humanidad está bastante perdida de a qué recurrir respecto de entonces ese despertar. Cuando escucho la presentación que hacen, la cual agradezco verdaderamente, y escucho cuestiones muy, muy serias, muy profundas, que son las mismas que yo encontré en, ya son más de 150, ya van creo que por el doble de viajes a las culturas iniciáticas, como transformación a la realidad a través de un camino como este, yo entiendo que estamos ante una posibilidad privilegiada. Por eso, igual que aquella vez y 6 meses después, lo redoblo por 6, agradezco la posibilidad de hablar de estos temas que no son los que habitualmente me preguntan en notas, en reportajes o que pueda desarrollar en congresos, en ponencias. Por eso vamos a dedicarle verdaderamente la posibilidad más profunda que nos permita retomar cuestiones que hablamos en nuestro encuentro personalizado y a partir de profundizar en esos conceptos llegar a cuestiones que la vez pasada no alcanzó el tiempo, aunque le hemos dedicado aquel tiempo tan interesante. Yo, para concentrar la pregunta, necesitaría primero cierto lugar de abordaje a la pregunta. Porque más o menos cuando uno va a esas culturas iniciáticas o cuando uno va a la lectura de estas temáticas, empieza con una pregunta en general que si se acerca a esa pregunta, abre puertas. A esa pregunta acerca de considerar estas experiencias como algo más serio y más profundo. Yo no sé si lo hicieron a conciencia de lo que hicieron, pero es verdaderamente muy conmovedor, por eso compartía la emoción. Pusieron en un lugar más profundo a lo que se puede abordar desde la iniciación en estas experiencias. Esto a mí me abrió o me cerró puertas en mis primeros viajes. Cuando yo como occidental, mentalidad científica, soy psicoanalista, formado académicamente, iba al revés, con la concepción inversa, que es la normal en el occidental contemporáneo, bueno, estas son concepciones mitológicas, pintorescas, pero lo profundo es la ciencia, se me cerraban todas las puertas. Pero no se me cerraban todas las puertas solamente de la gente que no me recibía, los maestros de sabiduría, bueno, encontraban señales por las que no recibirme. Se cerraban las puertas en el orden de que directamente no se hacía posible experiencias con, como ellos lo llaman, plantas maestras, experiencias con, como ellos lo llaman, el camino del Capiango, después vamos a hablar de esas palabras, experiencias donde directamente, por decirlo así, la planta se negaba. La planta maestra se negaba de algún modo. Por ejemplo, no pasaba la aduana. En algunos lugares donde teníamos que encontrarnos, la aduana no le permitía a los que llevaban la planta pasar la planta, o yo en plena selva no encontraba cuál era la planta con la cual tenía que hacer la experiencia. Cuando en mi cabeza, a lo largo de, bueno, semejantes niveles de experiencia, que afortunadamente aquí a los oyentes, a los presenciantes, les podemos tal vez no ahorrar los pasos, pero sí hacerlo sin tanto titubeo y sin tanto tiempo intermedio. Cuando en mi cabeza empecé a mutar las cosas y entendí que lo profundo estaba en todo esto y que toda la concepción científica es extraordinaria para tratar de confirmar esto, que no pueden hacer otra cosa. Que lo que están tratando de hacer, con toda la importancia que eso tiene para nosotros en nuestro tiempo actual, porque somos personas formadas en esos paradigmas, insisto, no hace más que confirmar lo que, por lo menos ellos dicen, 14.000 años les enseñan. Vamos a decirlo otra vez. La tecnología, la cuántica, la física molecular, no hace otra cosa que empezar a espiar un poquito lo que hace 14.000 años se recorre en los lugares donde yo estuve, con las concepciones que por lo tanto merecen ser puestas, como bien lo pusieron ustedes de entrada, como las más profundas, no las que son las mitológicas y va a venir nuestra querida ciencia a darle profundidad. Nuestra querida ciencia está tratando de entender desde hace pocos años, exactamente desde 1979, con este tema, lo que en otras culturas, hace 14.000 años, dicen ellos, se enseña por todas las vías. ¿Qué se enseña? Yo propondría, hacer ese cierto cambio de perspectiva desde donde entrar al tema, para entonces sí prometo ingresar en la pregunta concretamente. No voy a no ingresar en la pregunta, la voy a considerar, pero va a ser una especie de pérdida de oportunidad
si vamos a ingresar con una mentalidad que nos cierre las puertas. En este orden pido un poco de confianza, de paciencia y de tolerancia, como la que tuve que tener yo también en esos lugares donde de pronto tenía que entregarme, en el mejor sentido, a confiar en que tal vez las cosas no eran las que yo suponía de entrada. Y cuando uno entra a estos temas, en general, todas las suposiciones que tiene son obstáculos. Si ustedes están de acuerdo, les pregunto porque efectivamente son Sí. quienes tienen la Sí, posibilidad claro. de decisión, hagamos ese viaje interior para cambiar la perspectiva. Muchas gracias, gracias por la confianza. Entonces sí, estaremos en condiciones de aprovechar la ponencia, la presentación, todo el evento que están teniendo la amabilidad de realizar y de otorgarle al mundo, y también la pregunta. Porque precisamente la posibilidad que nos da una temática como esta depende mucho de si se la va a situar como una experiencia, simplemente, como un camino en sí mismo, y por lo tanto, ese camino, con qué referente se lleva a cabo. Yo he realizado, les contaba la vez pasada, esta experiencia en las circunstancias más disímiles. Aquí, en mi finca, en este momento, yo tengo plantas maestras que me permiten hacer la experiencia aquí, digamos así, en un lugar donde se supone que estoy de local y conozco de qué se trata, hacer la experiencia de estar en tu casa a la luz de una planta maestra te muestra qué poco conoces de tu mundo, qué poco conoces de tu casa. Si en un lugar propio, digamos así, donde uno conoce todos los rincones, se da cuenta qué lejos que está la realidad de eso que uno ve todos los días como realidad. Imagínense cuando uno lo hace en medio de la selva, como me tocó hacerlo, con maestros específicos del tema, maestros paleros, como lo llaman ellos, en algunos casos capiangas, como decíamos antes, en otros casos. También hacerlo en un apartamento en la mitad de una ciudad y hacerlo en lugares cerrados, abiertos. Son muchos años en muchas circunstancias. Precisamente la posibilidad de que esto abra realidades y no de que nos distorsione lo que creíamos que era realidad simplemente, lo cual es un peaje que hay que pagar. Te va a distorsionar lo que crees que es realidad. Hay que deconstruir para construir una realidad diferente. Como ustedes de entrada en la temática están proponiendo en la construcción de la realidad, entendamos que no se puede construir sin primero hacer un hueco. Si uno quiere hacer una casa, lo primero es un hueco. Lo primero es deconstruir el lugar. Separar la madera, separar las piedras, separar la hierba, para entonces a eso darle un ordenamiento completamente diferente que genera una realidad llamada casa. Si no acepto de construir, no tengo con qué construir. Eso es un inicio fundamental, por lo cual esto es un camino, y es un camino que tiene un nombre. Por ahora voy a usar nombres que son los que yo, después de 4 décadas de investigación, le pongo, le aporto al tema. Después vamos a usar también los nombres que ellos ubican, porque son muy, muy enseñantes en sí mismos, tienen mucha enseñanza. El camino yo lo nombro con el mismo nombre con el que se nombra en todas las culturas originarias. O sea, no hablamos solo de algo indígena, no es así. Lo chamánico en general lo tenemos muy asociado a lo indígena. De hecho, fue mi sorpresa. Después de mucho investigar, más que nada, al principio yo por las vías orientales, descubrir que esto lo tenía acá a la vuelta en América, en nuestro continente, fue verdaderamente una gran sorpresa. Pero cuando hablamos de chamanismo estamos hablando en principio de culturas originarias fuera de donde fuere. No de América, no de Centroamérica, no de Oriente, no de Indonesia. En cada pueblo, en cada cultura y en cada época hay culturas iniciáticas. Llamémoslas yamánicas con el nombre general, porque es un nombre muy bueno porque concita a algo que la experiencia, vamos a ver, exige, aprender a escuchar. El yamán ya en su raíz tiene metido una partícula que es la escucha. Tiene que aprender a escuchar. Por ejemplo, escuchar lo que nos dice la planta. Ahora, el camino, como yo lo nombro, une por igual las experiencias que vi que hicieron los grandes iniciados de la historia de la humanidad, las grandes iniciaciones, u hoy, que se pueden hacer aún con sustancias de planta maestra traídas de la selva que tengo aquí en la nevera de esta misma finca. Lo vamos a llamar con el nombre que me parece más indicado, camino iniciático. Esto es muy importante. Entender que uno está haciendo una iniciación cuando entra en esto ya es pensarlo como un camino y como un camino con nombre propio. Eso va a obligar a cambiar la perspectiva desde donde entramos al tema, como lo estoy proponiendo, a dónde hay que dirigirse en el tema,
tener cierto esclarecimiento de a dónde te va a llevar el enteógeno, fuera el que fuera. Algunos más específicos, otros tienen una lente más panorámica, algunos son más zoom de las cosas que vamos a hablar, según lo que uno quiere atravesar. ¿Cómo se produce? Entonces decimos, cambiar desde dónde entramos, a dónde nos dirigimos, a dónde nos va a dirigir la experiencia. También, cómo se produce la experiencia y qué resultados ubicamos. Estas 4 fases del camino corresponden a lo que la vez pasada habíamos llegado a situar. Un camino que se inicia hacia adentro se llama guerrero y está representado por la serpiente, porque exige una deconstrucción, como la serpiente que tiene que deconstruir la piel, tiene que liberarse, morir, para entonces un nacimiento mejor. Segunda fase del camino, ya no es hacia adentro, es hacia afuera. Necesita la astucia en la vida cotidiana, camino del jaguar, hacia afuera, donde afuera voy a aplicar lo que me traje de ese mundo. Interior, reordenado, resuelto, decodificado. Tercer fase del camino, el puente entre adentro y afuera. Y hago así porque ya es elevado. Es pontífice, sacerdote. Por eso se llama camino del colibrí generalmente, o también del águila, porque ya necesito una cierta perspectiva para adentro y afuera unirlos. Y el camino que une las 3 perspectivas. El mago trabaja al mismo tiempo, por eso es el camino del cóndor. También en otras culturas este es el águila y el anterior el colibrí, porque el águila sube, baja en el mismo instante y tiene la panorámica total. Es el único ser de la naturaleza que en menos de un segundo puede estar muy alto y muy en el valle al mismo tiempo. El mago une los 3 caminos. Hablar de una iniciación ya es cambiar la perspectiva. No se puede entrar al camino de lo enteógeno desde el yo. Y todos entramos desde el yo. Esto parece una contradicción. ¿Y desde dónde voy a entrar si no es desde el yo? Bueno, puedo decir así. Desde cierta ilusión, desde cierta decisión, desde cierta esperanza de ir más allá del yo. Podemos nombrarlo con un término que hoy lamentablemente es tan bizarro porque se lo usa para cualquier cosa, pero ese término es el exacto. Ese es el verdadero salto cuántico. Yo voy a decidir entrar desde una órbita nada más que para saltar en esa órbita a otra órbita, que me va a poner en duda todo lo que yo llevo de antemano, como certeza, como realidad, como solución e inclusive como problema. Tal vez cosas que yo creía que eran problemas, voy a descubrir que son maestros. Tal vez cosas que yo creía que eran ilusiones de soluciones, voy a descubrir que no eran más que ilusiones. Cosas que yo creía que era realidad, voy a creer que las voy a tener que deconstruir. Y cosas que yo creía que eran imposibles, voy a ver que precisamente yo estoy aquí para hacerlas posibles, para hacerlas real. Esto de entrada es la primera enseñanza de la que depende avanzar. Hay que montarse sobre el yo para a tiempo ir más allá del yo. Por eso de entrada esto se lo nombra como camino del tambor, por ejemplo, o camino también del caballo alado, el caballo alado, el tambor, porque uno entra con la cadencia del tambor y de a poco es como que entra una hipnosis donde ya no es el yo. Ahí nos hemos montado en el Ícaro. Nos hemos montado en el canto, nos hemos montado. ¿Por qué eso? ¿Eso es un ritual? No, no es solo un ritual. Sí, también es un ritual. Pero eso es mucho más que un ritual. Eso es en realidad técnicamente un rito, que es otra cosa muy distinta. Mircea Eliade lo trabajó muy bien. El rito, ¿qué función tiene? Recrear un mito. En cambio, el ritual es un conjunto de repeticiones vacías. Lo que hacemos en la iglesia es ritual, no recrea un mito. Lo que hacemos en una práctica con enteógenos, si no es rito y es nada más que ritual, no funciona. Tiene que dar entrada a un cambio de realidad. Cualquier persona que ha estudiado las bases de la realidad descubre lo que en iniciación se descubre como primer paso de la generación de una iniciación. 2 puntos. ¿Qué es la realidad? Un mito. Esto necesita ser un poco digerido, un poco masticado. La realidad es un mito. Esto tiene diferentes entradas. Hay que escucharlo en diferentes días. La realidad es un mito. Lo que creemos que es realidad es un mito. Con el tiempo vemos que eso tal vez no era realidad, era un mito. ¿Pero qué significa que sea un mito? Según el mito, la realidad. Esto es terrible. ¿Quieres cambiar la realidad? Cambia el mito, desde donde piensas la realidad. Esto obliga a dar vuelta al espejo. Interrogarme desde qué estoy
viendo la realidad, porque si no, no voy a cambiar la realidad. La famosa cuestión de que milagro significa mirada asombrada, habla por ahí. Si yo miro desde un lugar cuyo mito está cerrado en el yo, no voy a ver milagro, no voy a ver magia, no voy a ver cambios posibles. Si cambio desde donde miro, entonces veré lo que antes no veía. Nosotros desde dónde vemos en nuestra vida cotidiana, pues por eso es que se necesita un camino de iniciación, porque creemos que la realidad está ahí afuera y está constituida por aquello que son los pilares de la realidad. 2 puntos. Los paradigmas. ¿Qué es la realidad? Aquello que los paradigmas le dicen que son realidad. ¿Qué son los paradigmas? Lo voy a decir de un modo provocativo, tal vez. Los mitos de moda. Yo he hablado mucho de qué constituye a un paradigma, cuándo algo entra en categoría de paradigma. Por ahora, para entrar en tema, entendamos. Hoy tenemos 4 mitos de moda. Es muy provocativo decir, la ciencia es un mito entre tantos. La economía, la religión y la política son los 4 mitos de moda. En otro tiempo se trabajaba más con alguno de ellos. Todas las culturas de la iniciación nos advierten, es un circular entre los 4 mitos y creemos que la realidad varía de acuerdo al mito desde donde la vemos. Pues bien, lo que trata de hacer el tambor, el caballo alado, ese inicio, de montarse en el águila, disfrazarse, ponerse la piel del jaguar o las plumas del águila, es precisamente que el mito desde donde lo vas a ver te permita ver lo que de otro modo no. Aquí, de entrada, tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de si realidad es lo que constituyen los paradigmas. Paradigma lo tomamos casi como sinónimo de mito, palabra moderna de Thomas Kuhn rescatada, pero que es de los griegos, el paradigma. El digma era un dicho matriz para los griegos y el para es un al lado, paralelo. Nosotros estamos constituidos por dichos paralelos a nosotros, que al lado nuestro nos hablan y nos dicen, esto es realidad, esto no. Esos mitos, ¿cuáles son? La ciencia que nos dice, esto es realidad, esto no, esto existe, esto es ilusión. La política que nos dice, esto se puede, esto no, hoy no se puede tal cosa, hoy hay que hacer con la economía tal o cual cosa. La economía, la religión. Hablar de paradigmas ya es hablar de dichos paralelos. Y eso significa mito, dicho. Digma, dijimos, dichos matrices. Paradigmas, dichos que están acá al lado nuestro. Y cuando yo digo, uy, qué ganas de irme a Machu Picchu a hacer una experiencia. No, no puedes. Sí, sí puedes. No, la economía no te lo permite. La política dice que ahora hay que restringirse. La ciencia dice, no te conviene ir a hacer esa experiencia con las plantas maestras. El angelito, el diablito, esos que nos hablan, esos son los paradigmas hablándonos a nuestra realidad, diciéndonos que es realidad y que no. Eso mismo es un mito. Mito significa dicho, no otra cosa. Mitos, mitoi para los griegos, es lo mismo. ¿Qué es un mito? Lo que te digan. Si a ti te educan diciéndote que tal cosa es realidad, creerás que es realidad, porque el mito lo constituyó realidad. Los dichos constituyen la realidad. Esto es genial. A mí, de hecho, en forma personal, me abrió las puertas de las plantas maestras un cambio de palabras en su momento. Los maestros no querían darme, estoy hablando de 30 y pico de años atrás, las primeras experiencias porque yo iba y hablaba de ir a hacer una toma, un ejercicio. Un día lo nombré práctica. Ah, eso es serio. ¿Lo piensas practicar? Un cambio de palabra cambió la realidad. Nombrándolo práctica, me tomaron en serio. Cuando yo iba a hacer un ejercicio, una experiencia, para ejercitarte, vete al gimnasio. Y para hacer experiencia, vete al laboratorio. Esto se practica, esto hay que seguirlo, hay que practicarlo. Pero también es una práctica, no hay que confundirlo. Si yo lo practico y no tengo la teoría y la filosofía, hice nada más que una parte, pero me abrió puertas. Fijémonos cuáles son las palabras con las que se va a entrar, porque eso va a determinar lo que vamos a ver. Algo de esto llegamos a ubicar la vez pasada, en nuestro encuentro personalizado. Hoy tenemos una palabra bastante interesante. Esa palabra es la que ustedes están usando, y de todas las que eligieron, creo que eligieron la mejor. La enteogenia, el enteógeno. Pero entender que la enteogenia es un camino en sí mismo, está incluido en la palabra. Por eso es un mito bien armado. La vez pasada habíamos visto las 3 fases del camino para que el mago tome la sustancia enteógena están en la palabra enteógena. Es un mapa en sí mismo. La gente quiere la parte
Teo, en teos, la parte divina, sagrada, que te abra la realidad y veas el mundo divino, el mundo sagrado, el mundo hiperconectado. No se puede. Se empieza por el ente. Camino del guerrero. Empiezo por lo interior. Ente, camino del guerrero. Yo, hacia adentro. Deconstruyo en mí la realidad interior para entonces entre ente. Segunda parte del camino en el mapa. Para entre lo interno y lo externo establecer una relación diferente. Camino del mercader. Entre lo interno y lo externo. Recién ahí viene el teos. Enteógena, enteogenia. Y ahí viene el genio, el mago. Ente, entre, teos, genio. Enteogenia. La vez pasada hicimos muchos detalles de todo esto. Pero ¿por qué esa palabra es buena? Porque resolvió problemas que hoy por hoy me dicen el mito desde donde se va a entrar. Si vamos bien, ¿se entiende? No es lo mismo nombrar a esto psicodelia. Cuando en 1979 se quiso rescatar este término en un paper que fue un poco el resurgir de las plantas, o el surgir tal vez en Occidente, antes los intentos fueron los de Castaneda en México precisamente, fue a partir de nombrarlo psicodelia, sustancias psicodélicas. Paralelamente se las nombraba drogas y también drogas alucinógenas, pongámonos de acuerdo. Si es una droga, decide sobre mí. La tome como medicamento, la tome como sustancia, decide sobre mí. La droga, por etimología, decide sobre el que lo toma. Pero si es psicodelia, no puede ser al mismo tiempo alucinógeno. Y la gente usa las palabras como si fueran lo mismo. Sí. Si algo es alucinógeno, significa que percibe algo que no existe. Alucinación significa eso, una percepción de un objeto ilusorio, un objeto que no existe. Técnicamente es percepción sin objeto. Psicodelia significa otra cosa. Significa mirar el alma. El alma no existe. Entonces, ya de entrada estoy diciéndole algo a la planta. Yo entiendo que voy a hacer por igual una experiencia psicodélica o una experiencia enteogénica. Entonces Dios no existe. Lo divino no existe en mí, lo sagrado no existe, porque lo tomo como alucinógeno. Claro. Si entendemos de qué habla la alucinación, entendemos algo interesantísimo de entrada de por qué esa palabra puede funcionar, pero no es como la gente la ubica. Porque etimológicamente alucinación significa algo así como vagar en la luz. El luci de alucinación es la luz, es el lux en latín en este caso. Pero me da una cierta sensación de vagancia, de entrar sin propósito, ¿Qué es lo que pasa? Por eso se transforma en, esto fue una alucinación. Es como cuando uno tiene un sueño. ¿Fue algo real? No fue. Depende de si yo tengo un propósito. Si yo entro al sueño con un propósito, esta fue la respuesta. Es distinto. Si no, estoy vagando en el mundo de la luz. ¿Qué estoy diciendo? De entrada, decidir qué vamos a hacer, lo decidimos desde dónde nombramos lo que vamos a hacer. Esto ya nos abre puertas. Decir que esto es una experiencia alucinógena, una experiencia enteogénica, una experiencia psicodélica, una práctica, un camino, nos va a permitir que la planta se conecte con nosotros o que estemos conectando con otra cosa. Primer cuestión. Por eso acepto gustoso hablar en vuestra propuesta, porque lo estáis tomando como la mejor de las formas, pero hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de enteogenia. Un camino de 4 fases. Adentro, entre adentro y afuera, unión de adentro y afuera, o sea, guerrero, mercader, sacerdote, y trabajo de las 3 cuestiones juntas para llevártelo a la vida cotidiana. Con eso hago magia, genero realidad en la vida cotidiana. Primera fase, ¿desde dónde? Guerrero, desde adentro. ¿Desde dónde? Acabamos de construir la primera fase, de construir. ¿Desde dónde tenemos que entrar? Yo decido. Si de esto quiero hacer un camino, lo tendré que tomar como enteogenia. Y voy a entrar a interrogar el mundo interior, ente, para entre lo interior y lo exterior producir cambios desde adentro y entonces acceder a saberes, energías, contactos, vislumbres superiores. Ahora necesito entonces, ¿a dónde me dirijo? Segunda fase del camino. Segunda fase del camino.
Yo estratifiqué las 4 fases universalmente en 11 pasos. 11 pasos que se recorren a lo largo de 4 fases. Ahora estamos hablando de la fase. Todas, no perdamos del hilo conductor, están contenidas en la palabra enteogenia. Es genial, es bárbaro. Por eso es un mapa en sí mismo. ¿A dónde me va a llevar la experiencia? Si yo lo quiero hacer como una cuestión experimental nada más, como experiencia, no voy a tener grandes vislumbres. A la gente no le cambia mucho la vida cuando hace 1 o 20 o las que sean tomas, Claro, y las hace desde el yo y no va más allá del yo. claro. No Lamentablemente es la acepta mayoría, pareciera, de que el personas. tambor, el caballo alado, lo lleve a un lugar donde tiene que interrogar al que ingresó, las certezas del que ingresó. Ingresar en ese terreno para dirigirme a donde me tiene que dirigir la experiencia, antes lo nombrábamos una especie de peaje, es la deconstrucción. ¿De qué? De mí mismo. Este es el motivo por el que la mejor de todas las maneras de nombrarlo en las culturas iniciáticas a la sustancia enteógena es la que la nombra ayahuasca. Es una palabra ya conocida en Occidente. Sí. Hace algunos años, no tantos, no era conocida. Las primeras veces que yo tomé ayahuasca tuve que investigar un poco qué era esa palabra. Sin embargo, es una palabra muy poderosa porque ese K, lo vamos a ver dentro de un rato, ayahuasca, está también en Egipto. Esto es fundamental. O sea, hay un saber en común. Ese Ka en Egipto es un jeroglífico en particular. Voy a hacer el ridículo. Así se hace. Ya hice el ridículo. El dibujito es así. Es alguien con la lengua afuera y las 2 manos. ¿Qué significa? Es alguien que construye la realidad con la lengua como manos, con la palabra. Eso ya nos acerca a un trabajo de mago. Ese es el Ja de la ayahuasca. Alguien significa. Ka significa literalmente cuando alguien, claro, los egipcios, igual que los yamanes, entienden que tú estás dormido, eres una bolsa de huesos, no eres alguien. Cuando alguien logra ser alguien, ahí ya tiene Ka, dicen los egipcios. Ahí puede entrar en la ayahuasca. ¿Por qué? Porque va a ver, esto es genial, a qué muerte está atado. Por lo cual, él no es, él cree que es. Ayahuasca significa literalmente la soga del muerto. Sí, sí, sí. Cuando uno se entera de esto, le adquiere, no sé si respeto, pero miedo. Por lo menos un poquito de miedo a la experiencia. La ayahuasca no te va a mostrar cualquier cosa. El precio que tienes que pagar para generar la vida que quieres es ver tu muerte. Pero tu muerte no en el sentido de la cédula de identidad, del documento. Uy, a ver mi vida anterior. No, no, no. Ver que yo sigo muerto, pasen las encarnaciones que pase. Yo he enseñado el bardo Todol en detalle, y el bardo Todol te enseña lo mismo. Nos reencarnamos para lograr vivir. No es que nos reencarnamos en la vida. Nos reencarnamos para lograr la vida. Cuando alguien logra la vida, ya no necesita esta vida. ¿Cuándo logra la vida? Precisamente cuando genera la realidad que quiere. Pero realidad no es cuánto voy a ganar simplemente. No son las cosas mínimas. Realidad en un sentido muy del enteógeno, muy de divinidad. No hay algo de mi vida que no esté generado por mi propia deconstrucción y construcción de la realidad. Fíjate lo que pasó hoy. Yo les propuse y aceptaron y les agradezco. Para esto, ¿por qué no lo hacemos desde mi finca, no desde mi consultorio? Toda la semana estuvo lloviendo en Buenos Aires. Toda la semana fueron unos días, pueden consultar las agendas, van a ver, estamos en Buenos Aires, pueden consultar las agendas de meteorología, viento, frío, lluvia. Cualquiera me hubiera dicho, oye, en la que te metiste, no la vas a poder hacer en el balcón de tu quinta, te metiste en un problema. No depende de otra cosa que de la realidad que constituye quien lo va a hacer. Decirte esto y que hoy aquí estemos con el sol, que esté, como ves, despejado y que no tenga que estar con un paraguas ni adentro haciéndolo, significa generación de realidad. Significa que la divinidad es mayor en cada quien porque adquiere conciencia de cuánta realidad tiene que generar. ¿Quién genera la realidad? En los mitos se llama Dios. Cambiamos el mito. Si voy a entrar desde el yo, voy a entrar desde lo humano. Si voy a entrar para ir más allá del yo, voy a entrar para dirigirme a lo divino. Eso precisamente implica atravesar el concepto de mortalidad. Por eso la soga del muerto. La soga del muerto me va a mostrar a qué estoy atado. Y a qué estoy atado pueden ser 3 cosas, nada más. Esto es escalofriante. La ayahuasca, el San Pedro, te enseñan lo mismo que el bardo Todol.
O sea, ¿quién les enseñó por igual a ellos? Claro, claro. ¿Qué te enseña? Que puedes estar atado a 3 cosas, nada más. Y la soga te va a mostrar a qué estás atado. De las 3, ¿cuál es el nudo más fuerte? Así se dice. Por eso se empieza haciendo la ceremonia anudando una soga y al final, cuando al amanecer termina, es de esperar que lo puedas desanudar, según lo que has visto. Si no, te lo llevas anudado. De ahí viene la historia de los quipús. De ahí viene el anudamiento y hay que contar, de ahí viene el origen. Puedes estar atado a lo mismo que te advierte el bardo Todol. Esto es genial. Esto es genial. El bardo Todol te lo advierte. Puedes estar atado a 3 cuestiones que son las únicas 3 que atan a todo humano. En el bardo Todol se nombran Chicay bardo, Yonid bardo, Sidpa bardo. Los griegos lo llamaban igual. Ética de relación, ética de los bienes y ética sexual, que es donde se unen los bienes, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que somos, lo que no somos, al servicio de, con eso consigo relaciones. Uno está atado a relaciones, uno está atado a cosas, uno está atado a pasiones. Listo. La entrada en la soga del muerto te va a mostrar eso. Claro, ahí uno tiene que, ¿entienden? Si uno vuelve al yo en el ejercicio, ¿qué pasa? Es toda una alucinación lo que me está mostrando. Me está mostrando a mi mamá que ya murió. Es una alucinación. Me puso en una escena sexual. Es una alucinación. Me está mostrando mis cosas de la vida cotidiana. Me está mostrando un palacio. A Cristo le pasó eso, ¿no? En el desierto, con las sustancias activas, le mostró un palacio. Si yo vuelvo al yo, digo, son alucinaciones, mi mamá ya está muerta, yo no tengo ese palacio, y bueno, esto es un sueño sexual, no es otra cosa. No, lo que me está mostrando no es de una cuestión que ocurre durante el ejercicio, es una cuestión que ocurre en mí. Me está mostrando a que esto es extraordinario, porque me está mostrando entonces de qué me tengo que desatar para ir más lejos. Exactamente lo mismo que va a ocurrir en el bardo, si no. Entre encarnación y encarnación, cualquiera que estuvo 15 minutos muerto, lo digo así medio en broma, pero hay tantos libros de gente que hizo experiencias intervidas, más o menos, experiencias clínicas, todos cuentan más o menos lo mismo. Empezaron a ver la vida anterior, quiénes eran. ¿Ven? Lo primero es el ente, se ve a sí mismo. Para ver a qué estuvo atado. El bardo Todol, un poco más de 15 minutos después de la muerte, te va contando las experiencias que son las mismas que haces en estados de conciencia. Yo decía antes, yo estratifiqué en 4 fases y 11 pasos. Este es el paso 7 de los 11 pasos del método del mago, de lo que yo llamé el método del mago. Después lo vamos a hablar. Bueno, ahora bien, ¿qué te muestra? Que a lo largo de tu estancia en el bardo, ¿qué significa bardo? Bardo es por igual, entre muertes, entre estados de conciencia, porque bardo significa entre 2. Cuando uno toma una sustancia está entre 2 mundos. Cuando uno está en una sustancia enteógena, entre adentro y afuera, entre realidad o fantasía, o sea, te lleva al bardo. Hay que entender que por eso las palabras en juego nos van a guiar si las escuchamos. Te lleva al bardo directamente, te lleva a un entremundos, donde además uno tiene que decidir, lo que estoy viendo ¿es cierto o no? Me está mostrando lo mismo que el bardo Todol me dice que me va a mostrar entre encarnación y encarnación para ver si sigo atado y tengo que reencarnarme otra vez o me liberé del samsara, como se lo nombren en la India. ¿A qué me puede estar mostrando que estoy atado? En general, una toma te muestra una atadura, otra toma otra, y cuando uno va dándose cuenta de que lo que le está mostrando es con lo que fue en la cabeza, en general empieza a armarse un cierto holograma de nuestra vida cotidiana. El bardo dice, primero te van a tratar de poner escenas de Chicay. ¿Qué es eso? De amor. Mamá, papá, como si todos estuvieran ahí muertos esperándome a mí. Total, ¿no? O sea, se mueren para esperarme a mí, después yo me pongo en la fila para esperar a mi hijo, y así, ¿no? No importa. O sea, vas a hacer un sinsentido total. Pero hay que entender, ¿a qué te está mostrando primero? Estás atado a un mundo de amor, afectos, relaciones. Chicay. Ética de las relaciones, decían los griegos. Los griegos a esta vida la llamaban espacio entre 2 muertes. Es espectacular, soga del muerto. ¿Y qué era el espacio entre 2 muertes? Entre relaciones y bienes.
morimos rebotando todos los días entre relaciones y bienes. Si pensamos en nuestra vida cotidiana, vemos, Claro. como diría Freud, qué progresos hemos hecho. Nada, seguimos exactamente atados a lo mismo. Ahora bien, el bardo todo te enseña lo mismo que la soga. Si ahí tú te desatas, ¿qué quiere decir? Si sigues hacia lo que te propusiste, lo cual de entrada nos va a decir algo, hay que tener un propósito. Como dijimos, cuando uno se va a dormir, otro bardo, entre dormido y despierto, como lo llaman las Upanishad, Taihasa y Vajvanara, dos estados de conciencia diferentes, pero estoy en el bardo, estoy en prajna, en un estado intermedio entre ambos. Si yo tengo un objetivo, tengo turilla, lo llaman las Upanishads, entonces yo puedo de lo que veo en ese intermedio, llevarme cosas, para decirlo rápido, al día siguiente usarlas en el estado cotidiano de Vajvanara. Acá estamos en lo mismo. Si yo entro a la sustancia y la sustancia entra en mí, yo tengo un propósito, voy a seguir dirigiéndome. Si no, me quedo con mamá en la sustancia. Lo mismo con el bardo. Se llama, chocó contra el chicay bardo. Se llama, la soga del muerto te ató, te acogotó, te mató, te sacó del ejercicio, te sacó de la práctica. Esto es muy importante. O sea, es una prueba, porque uno entra y se encuentra con la abuelita, con la mamá, cualquiera de las cuestiones que por relación nos mantienen atados, primero en general por vía del amor, después en la misma chica y bardo, por la vía del odio. Aparece la persona que odio, el que me traicionó, el socio por el cual tuve la bancarrota, la esposa que... si no me pudo por amor, me puede por odio. Con la soga parece lo mismo. Esto es muy importante porque te va dando un mapa. Va a ocurrirte cuando y si no te ocurre es porque todavía ni entraste. Estás paveando, estás tomando y estás en estados del yo. Cuanto uno más pierde el yo con el tambor, con el ícaro, con la canción, más le empieza de pronto la cara de la abuela, de pronto la esposa, de pronto, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Lo normal es que las tomas, cuando no son en un camino iniciático, te frenan ahí. Se quedan ahí. Te querés quedar con tu mamá, perdés la toma en pelearte con tu esposa. Perdés la toma en tratar de algún modo decirle todo lo que opinás de él a aquel socio que te traicionó. O sea, la relación te hizo rebotar. Chica y bardo lo llaman en Oriente. Aquí tenemos claramente el mundo del Munay, pero necesita lo que en el mundo de del chamanismo precisa primero que se llama Aña. No puedo entrar en ese mundo de relaciones sin primero yo decidir, amonestarme a mí mismo, frenarme. No hay que entrar ahí. Si voy a entrar ahí es con un propósito, para seguir avanzando. Bueno, lo que trato de mostrar es que el camino del chamanismo con otros nombres te va hablando de lo mismo que en cualquier otra cultura encontré. Yo estudié todos los escritos sagrados que conozco, dediqué décadas de mi vida y veo que siempre hablan de una misma lógica. Y esa lógica es la que cuando uno entra a la planta y la planta entra en uno, cuanto más tiene mapeado el territorio, menos posibilidades hay de que se extravíe o de que se pierda y ni se entere de que está perdido. Si efectivamente yo tengo un propósito, no me va a frenar la abuela, el socio, la esposa, mamá, papá, nada. No me va a frenar algo. ¿Por qué? Porque sigo hacia mi propósito. Sí, ahora, por favor, entendamos. Si yo lo hago en la planta, lo voy a hacer en el bardo, entre encarnaciones. Esto es genial. Claro. Porque me estoy desatando de tener que encarnarme, pero también me estoy desatando, entendámoslo, de estar atado a esos problemas en mi vida cotidiana. El rencor con respecto a aquel socio, o por amor estar atado. O sea, la ayahuasca me obliga a desatarme de aquello que me mata, por eso es la soga del muerto. Claro. Si se va entendiendo, no sé si lo estoy explicando con la potencia suficiente. ¿Se entiende? Bien, gracias. Si lo estoy explicando con la potencia suficiente que esto tiene, vos te vas desatando adentro de lo que te ata afuera. Pero si no te desatas adentro, cuando terminas el ejercicio sigues atado. Claro. ¿Y qué es desatarse adentro? Bueno, eso que Cristo enseñaba, que se llamaba neti neti, ni. Ni no lo atiendo, ni me detengo en eso. Anoto. Entonces, en mi vida cotidiana, lo que me frena es, por ejemplo, el amor, o lo que me frena es el odio a tal, o lo que me frena es tal conflicto del pasado con tal, o tal escena amorosa del pasado a la que vuelve mi mente. Si no me desato de eso, no puedo seguir hacia mi propósito. Si avanzo, ya tengo desde dónde, desde más allá del yo, a dónde, ya tengo Chikai, Yonid, segundo, los bienes. Empieza.
Me viene la factura de gas que tengo que pagar, me viene la factura de luz, me Claro. viene el juicio con el que voy a arriesgar mis bienes. Empiezan a venir escenas de bienes materiales, Ajá. cuestiones a las que me puedo encontrar atado en la encarnación, por miedo a perder tal cosa, un bien, entonces no estoy dirigiendo a mi propósito, por aferrarme a tal cuestión. Al revés, porque no logré tal bien, entonces me siento resentido, frustrado y no me dirijo a cuestiones más allá de eso, que quiero que se entienda. Johnny Bardo, la soga te empieza a mostrar cuestiones a las que estás atado después de las relaciones a los bienes. Si eso tampoco te ata y te sigues dirigiendo, ya se va entendiendo la lógica, creo. Sí. Si yo sigo pensando en mi propósito, me acuerdo de mi propósito, qué quiero lograr, para qué tomé eso, qué quiero esclarecer, o qué quiero lograr en mi vida cotidiana, para lo cual entro a la sustancia a encontrar respuestas, vislumbres, caminos, casualidades, generar lo que en la vida cotidiana después voy a querer encontrar para entonces efectivamente acercarme a mi resultado, recordar mi propósito, recordar a dónde me estoy dirigiendo. Todavía me queda una tercera fase. Hay vuelos de ayahuasca que son muy sexuales. Ya se entiende, Silpa Bardo. En el Bardo Todo te advierten. Cuando se entra en el Silpa Bardo, generalmente la ficha después cae en el cuerpo de una mujer. Te reencarnaste. ¿Por qué? Porque precisamente entraste en una escena sexual. Se trate del lado hombre o del lado mujer, eso si te detienes ahí, automáticamente se transforma en volvió a el mundo carnal, volvió al mundo sexual. Claro. Esa energía es la única que me puede catapultar más allá. Eso se llama paso 9 en el método de la magia. La energía sexual que no te ata es la que usas para ir más allá y parir realidades. Pero lo normal es que si esto no es un camino, la energía sexual nos ata solamente a lo genital, a lo carnal. El bardo te advierte, no puedes no usarlo, lo sexual, pero si te ata lo sexual, ahí es donde casi todos los exámenes salen mal. Bueno, yo como psicoanalista lo puedo advertir. Todo problema en el fondo es sexual, que logra o no penetrar en tal realidad, que rebota cuando quiere entrar en tal realidad, uno empieza a armar ecuaciones sexuales muy fácilmente, que se siente impotente ante tal realidad, que siente que nadie desea estar con la persona, todas ecuaciones que, como bien descubrió Freud, en el fondo son sexuales. Ahora bien, ahí tenemos los 3 lugares a donde me va a llevar la experiencia. Me queda un cuarto lugar, ¿cuál? ¿A dónde voy yo? Si yo piloteo desde el mago a dónde quiero ir y pase lo que pase, ¿qué va a pasar? Las 3 cosas que dijimos recién. Relaciones, por amor o por odio, bienes y lo que mezcla ambas cosas, sexualidad. Si ante esas 3 cosas, como dicen los chamanes, me recuerdo a mí mismo, recuerdo mi propósito, vuelvo a ubicar, las 3 instancias de la soga, los 3 nudos se desataron, los desaté yo. Entonces, ahora la soga me empieza a mostrar cómo, tercera, dijimos, ¿desde dónde? ¿A dónde? Ahora, ¿por dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacer para lograr mi propósito? Ahí me empieza a dar soluciones. Es como cuando en un sueño tengo una intuición, un vislumbre, o vi algo y al día siguiente, justo me encontré con eso. Si atravesé el desde dónde y el a dónde, ahora me empieza a dar los por dónde, los cómo. Esto en el mundo de las enteógenas es eso, es un mundo en sí mismo. A mí me abrió realidades. Desde entender cómo hicieron para darse cuenta de que había que juntar tal con tal planta. Fue una de mis primeras preguntas. La ayahuasca no existe. La ayahuasca no existe. Si tú tomas ayahuasca sola no sirve para nada. Yo habiendo estado en la selva, en ayuno durante días y días con solamente ayahuasca, puedo asegurarlo. Si tú tomas la ayahuasca sola, te estás engañando. La ayahuasca precisa unir mundos. Se tiene que tomar con otra planta que se llama chacruna, que crecen en 2 lugares completamente distintos de la selva. Uno entra con humedad, el otro con la más seca. Una crece hacia arriba, la otra hacia abajo y en la tierra. ¿A quién se le ocurrió mezclar ambas cuestiones? Se lo dijo la misma sustancia. Es lo que te responden ellos. ¿Cómo hacer la cuestión? Te lo dice la misma sustancia. Cuando un chamán le preguntó a una planta cómo tener que tomarla, la planta le mostró, te cuentan en el mito, tomarla con tal otra planta, combinada.
Esto es lo mismo que ocurre cuando lo haces en iniciación. A mí en la selva, ese era mi primer desafío. Yo tenía que conseguir la planta. ¿Qué? Occidental, argentino, Buenos Aires, cemento, ciudad, pavimento. Y de pronto, no solo en una selva no me tenía que morir en medio de la madrugada, sino que además yo tenía que descubrir cuál era la planta. Hay que entender que uno tiene que ir más allá del yo. El yo te va a decir, no puedes, no sabes, no tienes, no debes, no te metas, te vas a morir. Tú le puedes estar pasando a 2 metros a la planta y ni te enteraste. Algo tiene que ocurrir. Una señal, una casualidad que te llame la atención, un vislumbre, una intuición. Pero además la tienes que encontrar a esa y a la otra planta. El cómo se va generando según desde dónde entras. Si yo entro con la idea de no la voy a encontrar, o yo ya me la sé todas, la voy a encontrar porque en un libro vi la foto, la voy a buscar. No sirve nunca esas cuestiones. Ahora, en forma inversa, si yo entro a conectarme con ese mundo, ya estoy conectado. Si rompo el mito del yo, de yo soy alguien, esto es planta, yo ser viviente, esto es cosa, ética de los bienes, eso es una cosa, y me pongo a hablarle a las plantas, les pido que me ayuden, les pido que me guíen, yo ya estoy rompiendo al yo. Ya estoy deconstruyendo ese yo que jamás le hablaría al sol y le diría, el sábado tengo que hacer una ponencia sobre enteógenos, necesito que estés en tal lugar, y está. Bueno, ok. Esto es parte de la cuestión, porque si yo encuentro la planta, la puedo tomar. Si no, sigue concursando. Sigue en el concurso. El día que encuentres las plantas, el día que de alguna manera te conectes, quiere decir que la puedes tomar. ¿Entiendes qué distinto de ir, pagar y me la traen y me la dan? Ojo, también puede ser otra forma de conexión. Ojo, también puede ser otra forma de conexión. Sí. Sí, eso me trae a la mente, por ejemplo, esta cuestión de una persona toma la sustancia pero no tiene efecto, entonces dice, claro, yo ya la probé, no me hizo nada, yo ya no vuelvo a tomarla. Muy y bien. Es lo mismo, únicamente sustituyendo. Sí. Tal cual. No es la sustancia, no es la sustancia, es desde dónde la toma. Es exactamente así. Es exactamente. De hecho, seguramente aquí van a habido ponencias o van a haber ponencias que lo ubiquen. Químicamente, cuando se quiere analizar la sustancia, a veces se encuentra el activo y a veces no. ¿De qué depende? Del chamán que la recogió. Wow. Hay chamanes con los que la sustancia se activa y hay chamanes con los que la sustancia se dice no se despierta. Ahí viene la siguiente etapa. Si tú encuentras la sustancia, cuando yo en la selva, no cuando yo también lo hice, pagar para que me den la sustancia, todo lo hacemos, yo puedo decir la profunda diferencia de potencia. Ojo, también puede ser una vía de contacto, pero hay que entender que depende de estas cuestiones, no de si simplemente yo pago, me la traen y listo. Cuando en la selva yo lo hice, esto, insisto, fueron 2 semanas de ayuno y ayahuasca continua, ahí venía la siguiente etapa. Ahora la tengo que preparar. Ellos te dan instrucciones, pero la tienes que preparar con ellos. ¿Y para qué? Para entonces darle la intención, se dice. Ahí la despiertas. Son 7 horas donde se la prepara, se la hierve, yo tengo las fotos, tengo la filmación, se la prepara, se la hierve, se le canta con ícaros universales y tú además le tienes que decir en lo particular qué es lo que quieres de la ayahuasca. ¿Entiendes? Los cómo, por dónde ir, dependen de a dónde. Tú ahí le dices a dónde vas a ir, a dónde quieres ir, tu propósito en el viaje. A su vez, esto le informó. Y si tú en la planta, cuando lo tomas, te traicionas a ti mismo porque apareció la abuela, te queda con la abuela, las cosas que decíamos antes, la planta está informada de que te estás traicionando. No te va a tomar en serio de ubicarte cómo llegar si tú mismo, ante la primera cuestión que se te cruza, te has distraído. Esto significa, durante esas 7 horas, cuidado con lo que le digo. Porque si lo que yo le estoy diciendo está desviado, mi propósito, cuando yo quiera hacer el ejercicio, me va a mandar a otro lado. Acá empiezan palabras muy interesantes que ellos usan. Ellos, a quien hace de esto un camino, le da un nombre que no se sabe si es de animal o de persona, porque para ellos es una sustancia que integra universos. El nombre que le dan es, bueno, tiene distintas traducciones. Otorunco es la que yo encontré como la más universal. Otorongo, uturunco, otorungo. Otorungo es la que me pareció de todas la que más menciono. Claro, no tenemos las mismas letras o fonéticas en general. A ver si podemos poner. Yo acá preparé algunas laminitas, me tomé ese es un otorongo, eso es un uturungo. ¿Qué es eso? Okay.
Guerrero Si lo jaguar. ves, es hombre, animal y planta todo junto. Tiene plumas, tiene hojas con las que hace sonar, se pone una piel de otorongo. ¿Qué es el otorongo? Para ellos el uturungo o el otorongo es el jaguar que decíamos, camino de las serpientes, camino del jaguar, camino del colibrí, porque es el que te va a permitir unir lo interno con lo externo. Otorongo es increíble, tiene la misma etimología de, en nuestra lengua, oto, escucha. ¿Qué decíamos que era el chamán? Alguien que escucha. Yo tengo que, mientras hago la práctica, primero escuchar que el propósito que yo estoy poniendo sea el que yo quiero poner y no el que mi yo pone. ¿Ves que es un camino iniciático? ¿Ves que es un camino interior? Si yo estoy haciendo la preparación, le digo, bueno, porque yo lo que quiero es buscar trabajo de una vez por todas en mi vida, yo le estoy dando una intención que no me escuché. No hay otorongo, no hay camino, no hay otorongo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la práctica para buscar trabajo, no para encontrarlo. Entonces voy a decir después eso, me falló la planta. Me mostró que tenía que ir a tal empresa, a tal fábrica, y fui a ese lugar, o que en tal editorial me iban a publicar el libro, y fui y me sacaron a escobazos. ¿Por qué? Porque yo no quería otra cosa que buscarlo, no encontrarlo. El otorongo no estuvo presente. Entonces no hay camino. Por eso tiene al lado unas plantas secas, esa cosa rara que tiene en la mano. A ver si la puedo agrandar un poquito. Ahí está. Esa cosa rara que es para escuchar, lo tiene al lado de la oreja. Y de hecho, en el arte chamánico, yo acá tengo unas cuantas láminas preparadas, exaltan, como ves, las orejas de un modo poderoso. Exaltan los ojos para ver en la oscuridad, porque el uturunco, el animal, el jaguar, como lo llamamos acá, en la oscuridad le brillan los ojos, eso te hace la sustancia enteógena, te hace ver donde tu yo no ve, te hace brillar ahí, pero ves que siempre tiene exaltadas las orejas. Este es el camino de la iniciación, esto es lo que enseñó Cristo, no es lo que entra a tu boca lo que perjudica tu realidad, es lo que sale de tu boca. Buda tiene las orejas exactamente igual. Mahoma enseñaba, no busques en las cosas, busca en las palabras las soluciones. Todo camino de iniciación es como lo ves ahí. Ahora, el solo hecho de plantearlo como camino del otorongo además da más cuestiones. Las diferentes, ¿ves? Otra vez, mira, ¿ves? Ahí las orejitas totalmente exaltadas, pero si empezamos a ver lo que recién mostramos, hay más cuestiones, más claves que hacen al camino del otorongo o del uturunco, como lo llaman, o otorunco, diferentes pronunciaciones de una misma cuestión. Mira, ahí lo junté a los dos. Algo más nos está enseñando. Este camino es un camino que, como ves, es un bardo. ¿Dónde lo ves? Acá lo ves. Fíjate. El de la derecha, el que es redondeado, te lo muestra más claro. ¿Ves que son dos? El de la izquierda, el que es un jarrón, también, pero no se lo ve acá porque la otra cara está de atrás. Si tú lo giras a ese jarrón, hay otra cara. Es un bardo. ¿Qué dijimos que era bardo? Entre dos. El camino en juego te va a mostrar siempre entre dos realidades. Por eso, el signo de lo enteógeno, lo que vamos a ver ahora es muy poderoso. Si tú vas a una cultura iniciática y te cruzas adelante de la pintura que yo te voy a mostrar ahora y estás buscando planta maestra y sigues de largo, quiere decir que no conectaste. Lo enteógeno, el ontorongo, se representa así. Este es el dibujito típico. Como si yo dijera, qué sé yo, el dibujito típico de Cristo, bueno, no sé, con el corazón abriente, o en la cruz, ¿no? El de Buda, bueno, con su Buvisparya sentado, bueno. Esto, si tú le pasas de largo y no lo reconoces como tal, quiere decir todavía no te conectas. Y mira lo que es. Te muestra la soga a la que estás atado en dos mundos. El sutil y el denso. Y ves que es como una flecha a lo que está. Esa es la que tienes que cortar. Por eso es una flecha, un cuchillo, una flecha. La experiencia es para cortar esa flecha, con esa flecha, cortar esa soga que en dos mundos, en el bardo, en lo sutil y en lo denso, te tiene atado del cuello. ¿Ves que está como acogotado? Se nota, con la lengua afuera. Eso es un otorongo, a su vez. Claro. Pero mira, hay algo fundamental. La oreja, esto es como pasa en Egipto, con Tot, el ojo de Tot, que termina siendo una oreja. Mira el ojo y mira la oreja. ¿Ves que van juntos?
Si tú ves el ojito, justo arriba está la oreja, muy exaltado en ambos. Lado denso, lado sutil, lado masculino, lado femenino. Son muchas lecturas. Lado cotidiano, lado más allá de lo cotidiano. Pero ves, hay que aprender a ver con la oreja. Por eso es los ícaros, hay que escuchar la canción, dejarse llevar, escuchar qué le estoy diciendo, y yo me tengo que llevar a la práctica, ¿ves? Lo llamo práctica, me tengo que llevar a la ejercitación una frase rectora, eso se llama el timón, para que en el momento en el que estoy como ellos lo llaman, en la oleada o en la mareada, poder resurgir del fondo de mi conciencia, oh, es para esto, yo estoy para esto, eso me tengo que, como Ulises que se ató al timón para que el canto de sirena no lo desvíe, igual, me tengo que resucitar en la frase, dicen ellos. ¿A qué entré? Una buena forma es a veces con un ícaro. Hay un ícaro rector, como si fuera un mantra, que cuando vuelve ese mantra te vuelves a acordar de para qué estás ahí. Ahora, hay que entender que todo esto es para desatarse de lo que nos tiene atados, para entonces nosotros estar en condiciones de atar a eso, que nosotros queremos como propósito en la vida. Esto que vemos ahí es un resumen de todo lo que hasta ahora estamos situando. Vemos el otorongo atado, ves siempre son dualidades, ves dos juntos, inclusive la de la derecha, que a su vez es una pipa para fumar una de las sustancias. Si tú ves bien, la parte que parecería la de la cola, en realidad son también los colmillos del jaguar, o sea, también están presentados ahí siempre en dualidades entre dos mundos. Esto que yo estoy mostrando sobre todo corresponde a una parte de las culturas originarias, pero si te vas a otra parte de las culturas originarias, te van a decir lo mismo, que el propósito que quieres lograr depende desde dónde vas a entrar para tener derecho a conectarte con la planta. Esto que está acá es un mapa. Este mapa es el mapa de todo lo que estamos hablando. Esto se llama el esquema del Pachacuti Yamqui. Esto está en Coricancha, en Cusco. Y una de las cosas primeras que me hicieron los chamanes es ir a conectarme con esto para ver yo qué veía ahí. Si yo ahí veía la experiencia que íbamos a realizar, tenía posibilidades de realizarla, si no, no. Lo que voy a hacer te puede ahorrar muchos viajes, pero también que no te ahorre el viaje interior. Si tú miras, hay toda una serie de caminos que empiezan, ves, en 4 fases. ¿Ves arriba? Esas 4 fases son las que dijimos de entrada. Esas 4 estrellas que están arriba de lo que parece un hueco, un huevo grande. Sí. Esas 4 fases son guerrero, mercader, sacerdote y mago. Pero tú tienes que pasar por ese huevo, ese batitubo, yo le digo, de la serie de Batman, que él pasaba y salía disfrazado, ya no era el mismo de antes. Vaciarte, un tubo vaciador, para que esas 4 estrellas que antes estaban arriba, ahora quedaron reordenadas. Camino de guerrero, mercader, sacerdote y mago, lado hombre y lado mujer, eso de ahí abajo te dije, va a conectar con tu sexualidad y te va a permitir explotar hacia el universo cotidiano, ¿ves? Guerrero, mercader, sacerdote y mago, explotando hacia todo, las montañas, las estrellas, las nubes, los ríos, la tierra, el planeta. Y desde ese lugar, una de las cosas con las que conecta es con la planta maestra. La que está abajo a la derecha, la Malquí, es la planta maestra. Pero mira, a la izquierda hay como una serie de circulitos sueltos. Esos son ojos y orejas. Estamos en lo mismo que te había mostrado antes. Sí. Esos circulitos sueltos se llaman así. Son ojos, orejas, que te guían de que en la experiencia, cuando tomes la planta Malki, que es otro de los nombres que tiene la misma raíz de en hebreo Malkut, que quiere decir vida cotidiana. Uy, esto es genial, es para la vida cotidiana también. Me lo voy a llevar a mi vida. Voy a tener que ir con el ojo y con la oreja acechante, despierto, para llenar ese arco de fútbol que parece ahí abajo, que no es un arco de fútbol, es un depósito. Se llama la colca. ¿Ves? Un propósito. ¿Qué gol quieres realizar? El dibujito ese, si bien es un dibujo milenario, a nosotros hoy con el dibujito ahí podemos ver, tengo que hacer el gol. ¿Qué gol? ¿Qué meta tengo? Ese gol precisamente está al lado de la plantita. No voy a tomar la planta para tomarla nada más. Tengo que mejorar el universo en algo. ¿En qué voy a mejorar mi realidad al tomar eso? Esto es lo mismo que en otra de las culturas te obligaban, si querías tomarla, te exigían. Lo que hay abajo, bueno, a ver, esto es una losa de lo que puede decirse una tumba de un chamán, especialmente
trabajada por muchos motivos. Esta es la que Von Däniken en El Retorno de los Brujos ve un astronauta y bueno, hay mil cosas que se pueden trabajar de esto. Pero a ver, veamos. La persona que está como en una posición sentado, agachado, acostado, muy parecido a cómo se toma la sustancia maestra, abajo, si miras, tiene al otorongo. ¿Dónde está? ¿Ves la boca? Mira, si ven abajo, hay como 2 colmillos blancos abajo, Sí. bueno, a la derecha sería. Si la tenemos aquí en horizontal, a Sí, la derecha. Sí. Tiene ahí unos colmillos blancos con una dentadura. Ese es el otorongo. Que si tú miras más arriba vas a ver que se ve la nariz, los 2 ojos y otra vez, muy acentuadas las 2 orejas. Acá están en azul las 2 orejas, muy acentuadas, con los ojos, pero ves que vuelve a ser una misma realidad. Te vuelve a ubicar desde el camino en el cual lo que ves y lo que veas va a depender de las palabras que dices, de lo que escuches. Y desde ahí el que ve, mira la cruz, mira hacia dónde mira él. ¿Ves que hay una cruz en el medio, en celeste? Sí, sí. Busquémoslo a él. Él está mirando hacia un lugar. Ese lugar es un extremo de esa cruz que está por encima de él. Puse esta representación porque te las puedo ir describiendo con colores. Esa cruz son los 4 caminos de lo que estamos hablando. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Exactamente lo mismo voy a encontrar en otra cultura con la misma lógica. Tu lengua va a guiar, pero fíjate las orejas que le hicieron. Y en el medio hay 4 casilleros. Esos son los 4 paradigmas imperantes que yo tengo que atravesar para generar el mundo, la realidad que yo quiero. En una cultura lo llaman con nombres, en otras culturas por otros nombres, pero siempre es una misma lógica, un mapa. Voy a tener que atravesar aquello a lo que estoy atado para entonces... Y acá tenemos otra vez el otorongo. Fíjate que en las 2 orejas, que las tienen representadas como 2 aros, pero también como 2 parabólicas, que al lado, entre las 4 fichitas, a ver si soy claro. Sí, sí. De tu lengua depende todo. Este es igual a Ka, el que decíamos antes. Ka en Egipto. Con la lengua va a generar toda su realidad. Al lado de la lengua tiene como 2 aros, las orejas, pero a su vez tiene 12 orejas más importantes, que salen. ¿Ves que tiene como 4 fichas rectangulares, cuadraditas alrededor de la cabeza? Entre las fichas hay como 2 orejas especiales. Esas son las que hay que llevarse a la experiencia, porque ahí si miras adentro, ¿quién está? El otorongo otra vez. ¿Ves que está? Hay que cazar con la escucha, hay que cazar con la escucha. ¿Ves que está con las fauces abiertas? Sí. Se ve claramente. Cuando tienes el mapa, lo tienes decodificado, lo ves. ¿Qué te está diciendo? Con la escucha vas a tener que cazar lo que quieres. Te está dando una misma lógica, una misma enseñanza. Pero otra vez vuelve a ser en 4 fases que pueden depender de ti, que sean los 4 paradigmas que te atan, la soga del muerto, o las 4 fases del camino: guerrero, mercader, sacerdote, mago, como lo vi en todas las culturas iniciáticas. Como ves, siempre depende de 4 realidades que yo voy a tener que atravesar para llegar a ese lugar, que en este mapa también estaba, lo habíamos visto, como la cruz en el medio arriba. Esto que es guerrero, mercader, sacerdote y mago es lo que se llevan como mapa real, pero no en un dibujito, en la chacana, en la cruz. Cuando van a hacer la experiencia, una de las cosas normales es que te den una chacana para que tú te la tomes y te acuerdes de ahora estoy en guerrero, ahora estoy en mercader, ahora estoy en sacerdote, ahora estoy... Es como un mapa en lo real, ¿ves? La serpiente, el otorongo, o sea, el jaguar, el colibrí, el águila, es el mapa que te va recordando en qué lugar estás del camino. Uy, ahora estoy en las relaciones, ahora estoy en los bienes. El colibrí, que es un animal muy sexual en los mitos, porque tiene mucha sensualidad, porque seduce, porque cuando uno quiere seducir se pone colores, se pone brillante, lo que los griegos llamaban, se pone de gala, gal significa brillo, se pone brillos. Yo te hago un regalo para conectarme con las galaxias, ese gal, que es el agalma, lo que voy a buscar en la experiencia, un alma brillante. Esto es el mapa de lo enteogénico, y esto es genial, porque esas 4 realidades, oh Dios, increíblemente, es la que hoy está descubriendo la ciencia. Esto que está acá es la ciencia llamada lógica. Y la lógica aprende que la mente humana funciona en 4 modos. Y esos 4 modos los tienes que atravesar tú yendo al centro. ¿Qué son esos 4 modos? Las sogas de las que te ata. Las que te dicen lo que es posible, lo que es imposible, las que te hacen creer que tú necesitas tales o cuales cosas, necesario, las que te dicen hay cosas que no dependen de ti, ¿qué quieres que le haga? Hoy llovió, yo no podía hacer la nota. Eso sería ponerlo en contingente, no señor.
El que está en el centro de esa realidad es el que ata, él, por eso esos palitos que vienen en el medio, es el que ata esas sogas, lo que él quiere como posible, lo que él quiere como imposible, lo que es necesario y inclusive lo que puede creer desde el yo que es contingente. En mis enseñanzas, año a año, yo enseño ese diagrama en todas las culturas iniciáticas y veo eso que ves ahí. Todas las iniciaciones del mundo ingresan en ese mapa. Ese mapa es el de tus 4 estados de conciencia: guerrero, mercader, sacerdote, mago. Por eso lo pongo en el mapa del mago. Ahí lo tienes: guerrero, en verde arriba a la derecha, mercader abajo a la izquierda, sacerdote en el medio el mago, y ese es el que genera, por vía de encuentros casuales, la realidad que quiere. Eso es un mapa. Ese mapa es lo mismo que decir el mapa del otorongo. ¿Qué es ese mapa del otorongo? Con el que voy a generar realidad si efectivamente hago de esto un camino en el que yo me muestro durante el ejercicio lo suficientemente íntegro, recto, como para no aferrarme a las cuestiones que me van surgiendo desde el yo automáticamente. Por eso a esto se lo llama, con su mejor nombre, mejor que el del otorongo todavía, los queros, que tú decías de entrada, han designado a esta enseñanza, la de esta escuela, como la enseñanza Pachacútec. Hace 2 años y medio tuve el honor de ir con ellos. Yo los fui a buscar 20 y pico de años atrás y me encontré con los 4 verdaderamente originarios queros, que eran los 4 grandes maestros. Uno de ellos, que ya murió, don Mariano Apaza, me dio la iniciación originaria de ellos. No se la daban al hombre blanco en ese momento. Y hace 3 años nos dieron la piedra con la que el Pachacútec de cada generación es signado como el Pachacútec de la generación. Es la primera vez que se la dan a alguien que no tiene sangre indígena, porque lo que yo llevo es coherente con lo que ellos guardaron, está en la misma sintonía. Y ellos lo llaman a este camino el camino del Capac Ñam. El Capac, ¿qué es el Capac? El hombre confiable, el hombre justo. El origen de su idioma es el Cacan. Capac, ves, con la palabra, dice qué va a hacer y se mantiene en eso, pase lo que pase, que le haga creer que es posible, que es imposible, que necesita otras cosas, que es contingente. Todo eso es un examen, una prueba que yo paso mientras estoy en la experiencia teogénica. Si en la experiencia enteogénica yo me mantengo justo, íntegro, en el camino del Capac Ñam, por eso el Capac, Capiango que decíamos al principio, ese camino del Capac, yo me muestro justo, íntegro, confiable, recto. Esa es la palabra que buscaba Cristo, que lamentablemente nos tradujeron como la palabra fe, que no tiene nada que ver con lo que decía Cristo, y que para el camino de la enteogenia es lo mismo que buscaban Cristo, Buda, cada uno con su terminología, y que es la prueba que te va a tomar la enteogenia. Ahora voy a tu pregunta. Ahora la considero respondible. Ahora podemos responderla. Para generar realidades, todo depende del paradigma desde donde ingresamos. Tú preguntas, ¿el hombre actual tiene que ingresar? Si va a ingresar por la planta y no por el viaje interior, donde va a descubrir a qué está atado y de qué se tiene que desatar, para entonces generar realidades y mantenerse confiablemente, como un Capac Ñam, camino del verdaderamente justo, confiable, camino sagrado. Fíjate que es la misma etimología que usan los griegos. Los griegos usan la etimología sacerdote, quiere decir sac. La etimología sac. Cap es la misma, es la trilítera. K-A. ¿Y qué K-H-A? ¿Y qué significa? El que le confiere realidad a las cosas. Esto es genial. Wow. Algo es sacerdotal, o sea, es sagrado. Claro. Si es sagrado, le confiere realidad a las cosas. Nosotros entendemos en los paradigmas imperantes que lo sagrado es otra cosa, son estados de ánimo, estados de conciencia. El hombre sagrado es el que le confiere realidad a las cosas. Si te digo, el sábado hacemos la nota desde mi finca, estamos en la sutil, en mi finca, y desde acá la estamos haciendo, eso se llama hombre Capac, hombre justo, hombre confiable. La planta quiere eso de ti. Quiere de ti lo mismo que quería Cristo, Buda, Mahoma, Lao Tse, Huiracocha, lo mismo que quería Sankara, Sosan, Milarepa, lo mismo que piden los grandes iniciados de la humanidad. Que yo me escuche cuando hablo, para entonces decir cuestiones confiables a las que puedo aferrarme, para dirigirme a cuestiones que al aferrarme a eso, tengo que ir más allá de todo lo que me aferra en la vida cotidiana.
Respuesta entonces, si de esto hago un camino, no hay duda todo lo que pueden aportarme las sustancias enteógenas, porque lo similar cura lo similar. Cualquier adicción la puedo atravesar, pero adicción no solo de cocaína, adicción a afectos, adicción a bienes, Bien, adicciones sexuales, porque la planta me va a exigir que yo reconozca eso como el problema del que me tengo que liberar en la situación llamada sustancia enteógena. ¿Y con qué me libero? Con lo mismo que después en mi vida cotidiana me libero. Sigo dirigiéndome a las cuestiones que dije que voy a hacer sin dejarme atar por la soga del muerto. La misma soga de la que aprendí a liberarme es la que entonces en la vida cotidiana voy a poder usar para atar realidades como yo las quiero atar. Creo que hemos respondido, realmente creo que hemos respondido, pero creo que hemos respondido en un nivel muy serio, muy profundo y que a su vez genera lo que hace que lo llamemos enteogenia. Hay un mapa, una clave. Hemos escuchado que es una sustancia enteógena. Ente, entre adentro y afuera, teos, genia. Hemos escuchado, hemos generado el camino del otorongo, de la escucha, para entonces atarnos a lo que queremos nosotros, para lo cual hay que desatarse de lo que te tiene atado. increíble. ¿Les parece que lo hemos desarrollado con la precisión necesaria? ¿Les parece agradable, claro? ¿Hemos respondido? Pregunto yo ahora. Claro, sí, de hecho, bueno, ya tenía pensada hacerte otra pregunta que ya de hecho has respondido en el proceso, sin ¿Ves? embargo, Esto me pasa gustaría, mucho. Esto pasa muy que uno va con preguntas flotantes y después estaban todas respondidas. pero Bien, bueno, me estamos gustaría, respetando el espíritu de la cuestión. claro, pero me gustaría agregar entonces otra cuestión. Mira, lo que te pensaba preguntar es esta cuestión de, bueno, tú como psicoanalista, Sí, entras en contacto con esta perspectiva más mística, ocultista, etcétera, etcétera. Entonces es como un choque de paradigmas en el que, digamos, el psicoanálisis habla de lo inconsciente, mientras que el ocultismo habla de lo oculto, que sin embargo tú mencionas que en el fondo es una misma realidad. Eh, pero que se aborda desde distintas terminologías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo que me parece relevante es que el psicoanálisis apunta sobre todo, bueno, el psicoanálisis freudiano apunta sobre todo a la dimensión biográfico-personal de lo inconsciente, ¿no? Mientras que lo oculto o el ocultismo apunta hacia esta dimensión, digámosle, cósmica, universal, sagrada, etcétera, etcétera. Yo lo pondría en estos términos que tú ya respondiste, un poco de, bueno, una habla de lo interior, del proceso del guerrero, de la serpiente, etcétera, etcétera. Otra del proceso exterior, un poco bueno, hacia afuera, hacia la realidad que nos rodea, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces el asunto sería como integrar ambas posturas, ¿no? Ahora, yo lo que te preguntaría sería, bueno, por un lado, las culturas, o sea, bueno, no sé, las culturas que hacen uso de la ayahuasca como una tecnología, digamos, espiritual, utilizan también ritos, cantos, ícaros, sonidos, etcétera, etcétera. Esas son sus herramientas, digamos, ¿no? Tú utilizas o tú consideras pertinente utilizar también herramientas de la psicoterapia moderna. Es decir, en el fondo lo que estoy preguntando es que si es importante integrar una especie de medicina intercultural o terapia intercultural. claro. Realmente es un temazo, es un gran tema el que me está proponiendo. Podríamos hacer otro congreso sobre el tema, otra ponencia. Bueno, yo debo decir, si lo vas a hacer en el paso que corresponde, lo logras. Si quieres hacerlo sin generarlo previamente el cambio de paradigma desde donde vas a entrar, chocas contra el mismo paradigma. Les pasó a Freud y le pasó a Lacan. Freud, yo en mi segundo libro, que se llama El otro camino, tú hablaste antes del primero, el que fue premiado, pero el segundo libro, yo ahí documento cómo Freud continuamente estaba interesado en estos temas, pero que por razones de que le iban a cristar prestigio frente a la comunidad científica, los mantenía en secreto. Nos vamos al otro extremo. Yo soy freudiano, lacaniano. Lacan, en uno de sus seminarios más avanzados, se llama el seminario de lo no sabido, ¿ves? Entrar en lo no sabido, lo mismo que te hace la planta enteógena, dice claramente, desde este seminario vamos a ir más allá del concepto del inconsciente.
Esa es su propuesta. Ese es el seminario. Ir más allá del concepto del inconsciente. ¿Qué hay más allá del inconsciente para un psicoanalista y un psicoanalista hiperacadémico como Lacan? Todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque precisamente que Freud hayan ahí chocado contra el paradigma imperante y que Lacan lo haya hecho demasiado tarde, cuando ya le quedaban pocos años de vida, nos muestra la vía por la cual hay que continuar para no tropezar en lo mismo que los maestros. Por eso yo fundé una escuela casi 40 años atrás, que pocas cosas 40 años después siguen creciendo. Yo trabajo con 2.000 personas por semana de Europa, de América, de Centroamérica, de Argentina, por internet, aplicando los 11 pasos de la magia. ¿Por qué sigue funcionando y cada vez es más el despliegue mundial? Porque aplicamos esto mismo. Pero ¿cuál es la escuela? Enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. ¿Ves? Integración de ambas cuestiones en la iniciación. Digámoslo así. La azotea del psicoanálisis es la planta baja del ocultismo. Exacto. Eso a mí fue lo que me atravesó de entrada. Cuando yo yo tengo formación académica universitaria, me recibí en la facultad, pero de psicólogo, no te puedes recibir de psicoanalista. Paralelamente estudias el psicoanálisis. Mi gran desvelo era, ¿el inconsciente es una bolsa de problemas? O el inconsciente es también la vía por la que encontrar las soluciones. Si el inconsciente es una bolsa de problemas, estar 20 años tendido en el diván revolviendo problemas, la verdad que me parece que es desperdiciar la encarnación. Ahora, si el inconsciente también tiene, claro, ahora, si el inconsciente también tiene vías de acceso más allá del inconsciente, como Lacan en su seminario lo ubica, para acceder a soluciones que precisamente nos permiten no mantenernos atados a la bolsa de problemas, entonces vale la pena este estudio. Ahí empezó lo mío. Para eso puse en el diván de analista a los mejores. Puse a Cristo, puse a Buda, los escuché como camino del Otorón, sus escritos sagrados, sus escritos secretos. ¿Qué has hecho para liberarte del mismo problema que tenemos los humanos? Porque cuando yo enseñé la historia oculta de Cristo, pre-cruz y post-cruz, lo mismo con Buda, la historia oculta de Buda, las enseñanzas ocultas de cada uno, pre y post el momento conocido. Y mi hipótesis de trabajo, ¿cuál era? Tú tuviste los mismos problemas que tenemos nosotros. Cuando uno pone a ver a Cristo como persona histórica, ve que tenía los mismos problemas. El problema con la madre, el problema con la esposa, la familia que le pedía que él sea de un modo y él que hacía ante eso. ¿Qué has hecho tú? ¿Cuál es el camino que encontraste para desatarte de toda esa muerte? O sea, lo mismo que te va a proponer una sustancia enteógena. Pero si tú estás en el camino, la sustancia enteógena te aporta la solución. Si no, lo que te muestra es que necesitas el camino para que la sustancia te pueda hablar. Si no, no la sabes escuchar. Creo que esta es la respuesta. ¿Les ha parecido claro? Sí. Bien. José Luis, durante durante tu conferencia acabas de mencionar, mencionaste un par de veces la figura de Cristo, acabas de hablar ahorita de tu seminario de la historia oculta de Cristo. En ese seminario, tú explicas que en el episodio final de su vida, o al menos de la vida pública conocida, el momento de la cruz, entra en juego incluso una sustancia enteógena, ¿ciertamente? Exactamente. Sí, esto es altamente demostrable. Sí. Sí, ¿Y dónde? sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, pero podríamos tener al menos un mapeo muy breve de ¿Sí? cuál fue la situación en ese punto histórico. Es algo que no muy se conoce, sin embargo lo desarrollas un poco en tu seminario, pero aprovechando que este es un espacio idóneo, pues podríamos tener una Es pequeña muestra. Sí, claro que sí. Primero, porque esto saca ideas de que, digamos, la religión y esto están enfrentadas. Exacto. Eso es por las iglesias, nada más. Hay que entender que si yo quiero seguir a Cristo, tengo que elegir en algún momento lo que enseñó Cristo o lo que enseña la iglesia, porque hay veces que ya es incompatible. Este es uno de esos temas. Efectivamente, los detalles los tienen en la historia oculta de Cristo, en ese caso la pre-cruz, porque después yo la continué la post-cruz, que pasó después. En la pre-cruz está con claridad ubicado todos los detalles, ahí los tienen los documentos, la parte técnica y documental. Pero básicamente, el Evangelio de Nicodemo, que es un evangelio oculto, el Evangelio de Juan, que es el único confiable de los 4 que están en la Biblia, es el verdaderamente confiable, el más confiable, el único que lo conoció a Cristo. Ni Mateo, ni Marco, ni Lucas lo conocieron a Cristo. Por eso consigna cosas que para los demás pasaron de largo.
lo dicen con claridad. Cristo estaba en la cruz, con conciencia, hablaba, todavía estaba dando enseñanza. He aquí a tu hijo, he aquí un montón de cosas que son muy importantes. Está diciendo cosas acerca del perdón en el momento de la cruz, que los perdonen, que no saben lo que hacen. El perdón en iniciación no tiene nada que ver con el perdón en la iglesia, son cosas completas. Pero hay un momento donde toda esa lucidez desaparece así. La gente no se muere así. Hay un proceso. De hecho, después de que lo dan por muerto, siguen creciendo uñas, cabello. ¿Cuándo es? Cuando él dice la frase clave, una frase en arameo, y después de esa frase dice, tengo sed, le ponen algo en la boca y automáticamente dice, se entregó, está consumado, ya está todo realizado. Quien conoce qué pasó en la cruz, yo ahí lo explico con detalle, entiende que Cristo jamás resucitó porque Cristo jamás murió en la cruz. Para resucitar hay que cumplir el pequeño trámite de morirse primero, digámoslo así, simpáticamente. ¿Qué ocurrió? Esta sustancia era la que manejaban los eseños para que alguien entre en un estado de conciencia completamente y a su vez soporte el tremendo dolor que significaron las torturas y el estar en la cruz clavado, porque todo eso existió y es así. Pero el hecho de que le dan la sustancia y automáticamente entrega la conciencia es un indicio muy claro de ir a estudiar qué era esa sustancia. Ahí en la enseñanza oculta, en la historia oculta de Cristo, lo tienen todo documentado, las palabras claves con las que se nombra eso, y esa sustancia es una sustancia que si uno escuchó de qué se trata, ve que se la usaba para esto mismo. Es la que le da a su vez a Lázaro, cuando lo dan por muerto, la misma historia. Pero si uno se toma el trabajo de ir a escuchar lo que dicen los evangelios, no lo que dice la película de Hollywood, uno que va a ver que todos los discípulos, cuando Cristo les anuncia lo que pasaba con Lázaro, todos que dicen, queremos ir a morir con él. Es inentendible. Es que lo que estaba haciendo era una experiencia, una sustancia con la que todos querían trabajar, pero Lázaro se lo había ganado y los demás no. Pero no es una cuestión suelta. Son las mismas sustancias con las cuales, efectivamente, en esa cultura, en Egipto, Cristo estuvo en Egipto, en la India, y Cristo estuvo en la India, se trabajaba, pero como parte de un camino. Volvemos a lo que ubicábamos antes. Si no, la misma sustancia te rebota. Hace lo mismo que hace un buen maestro. Nada, si vas a venir acá como una experiencia de paracaidista, no sirve. Si vienes como parte de un camino, sí. ¿Y cómo sé si vienes por parte de un camino? Si estás dispuesto a ir más allá de las certezas iniciales. Esto nos reenvía a todo lo que hablamos. Por eso agradezco enormemente, porque verdaderamente creo que lo que hemos hablado, para quien quiere de esto hacer, tal vez lo que vino a hacer a su encarnación, de una vez por todas, ha tenido el mapa posibilitado gracias a ustedes. Infinitas gracias. Gracias. Nos encontramos la próxima, personalmente, así, los por dónde los dirá la misma experiencia. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.